Hola. Esta semana he recibido mi Wrapped. Esta semana he recibido mi resumen anual de Spotify y como muchas veces me preguntáis qué escucho, qué podcast me gusta escuchar y qué podcast podéis escuchar para mejorar la comprensión del español, he decidido compartir mi lista con vosotros en este vídeo. Si no sabes de lo que estoy hablando, Spotify, la plataforma de audio, de música y podcast, todos los años, en el mes de diciembre, envía a los usuarios una lista, un resumen de lo que más han escuchado durante el año. Ya sabéis que todo esto de las listas es muy popular durante el mes de diciembre. A todo el mundo le encanta leer la lista de top 5, top 10, lo más escuchado del año, lo más visto del año, ¿verdad? Es muy entretenido. Y además todos somos un poquito egocéntricos y nos gusta presumir y compartir en Instagram o en Twitter. Bueno, Twitter ya no existe. Compartir en redes sociales que escuchamos una música muy especial y que escuchamos una música muy extraña y que somos diferentes o que estamos a la moda, ¿no? Entonces, durante esta última semana, muchísima gente ha compartido su lista en redes sociales para presumir, para fardar un poquito. Así que yo no voy a ser menos, no voy a ser menos que los demás. Y voy a compartir contigo mi lista. Los podcasts que yo escucho son podcasts en español pensados para hispanohablantes. No están adaptados a un nivel específico del español. Por eso, si todavía no tienes un nivel intermedio, alto o avanzado, vas a tener bastante dificultad para seguirlos. Por ese motivo y también porque algunos de estos podcasts coinciden con los que ya te recomendé en un vídeo anterior, antes de empezar a contarte mi lista, a contarte los podcasts que yo más escucho, te voy a hablar de 3 podcasts para estudiantes de español que me han recomendado mis alumnos en clase. Son podcasts de diferentes niveles y que ya sé que a mis estudiantes les han encantado y les han ayudado mucho a mejorar. Porque bueno, si a mis estudiantes les han gustado y me dicen que les han servido para mejorar en español, ¿por qué no te van a funcionar a ti, no? El primero es el podcast de Antonio. El podcast se llama Andalusian Spanish to Go. Es un podcast para estudiantes de nivel intermedio, pero creo que si tienes un nivel preintermedio, ¿vale? Un A2 altito, también puedes atreverte a escucharlo. En este podcast, Antonio, que es profe de español, habla sobre temas muy interesantes. Habla de temas de actualidad, en algún episodio a lo mejor te cuenta la historia de una persona famosa. Los temas son muy variados y de verdad que muy interesantes. Este podcast me lo ha recomendado una estudiante de Polonia que vive aquí en España y me dijo que este podcast le gustaba porque Antonio habla con su acento de verdad, con su acento real y habla de manera muy natural. Esto es muy importante porque ya sabéis que en la calle la gente no habla con eso que se llama acento neutro. Todo el mundo tiene un acento y es importante que desde el principio os acostumbréis a escuchar muchas formas diferentes de hablar. Y por desgracia todavía existen muchos podcasts y muchos vídeos para estudiantes con un acento un poquito forzado, un neutro un poco artificial y eso no mola. El siguiente se llama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa español? Es un podcast de 2 profes de español, John y Joan, uno de Madrid y el otro de Barcelona, y lo que hacen es conversar, a veces entre ellos y a veces con algunos invitados. Hablan de manera también muy natural y lo mejor de este podcast es que es muy divertido, es súper divertido, o sea, te prometo que si lo escuchas te vas a reír un montón. De hecho, hace poco uno de mis estudiantes de Irlanda me contó que siempre lo escuchaba mientras limpia la casa. Me dijo que siempre lo escuchaba cuando está limpiando la casa porque como esa es una tarea que no le gusta mucho, que le aburre, le cuesta mucho, pues al escuchar algo tan divertido, la tarea de ordenar la casa y limpiar
se le hace menos pesada. Y el tercer podcast adaptado para estudiantes de español y creado especialmente para vosotros es el podcast de César, Spanish Language Coach. César tiene en realidad 3 podcasts diferentes. Uno para principiantes, uno para estudiantes de nivel intermedio y otro para estudiantes de nivel avanzado. Puedes elegir el que más te interese según tu nivel. Yo sé que la mayoría de los que me veis aquí en YouTube sois estudiantes de nivel intermedio, pero la verdad es que hace poco uno de mis estudiantes, parece que me lo estoy inventando, pero es verdad, uno de mis estudiantes me dijo que siempre ponía este podcast en el coche. Él tiene nivel intermedio, pero siempre escucha el podcast de nivel principiante, porque dice que le ayuda a repasar, a reforzar los conocimientos que ya tiene aprendidos, que mientras conduce en el coche le gusta mucho escuchar el podcast de nivel principiante porque no necesita un grado de concentración tan grande como si tuviera que escuchar el de nivel intermedio o el de nivel avanzado. Para que te hagas una idea de lo interesantes que son los temas que elige César, yo no soy estudiante de español y siempre escucho su podcast. Y ya sí, pasamos a mi top 5 de Spotify, a los 5 podcasts que yo más he escuchado durante este año. En el número 5 está Un tema al día, que es el podcast del diario.es, un periódico español. Este podcast me encanta y lo escucho todas las mañanas desayunando. Son 20 minutos al día sobre la actualidad política y social de España y del extranjero. En el número 4 está Buenismo Bien. Buenismo Bien es un podcast de la cadena SER. La cadena SER, ya sabéis que igual que en la televisión tenemos canales, en la radio tenemos cadenas. Y la cadena SER es una de las más famosas de España. Este podcast me encanta porque mezcla actualidad, política, social, un montón de temas y humor. Los 3 presentadores del podcast se quejan muchísimo, ¿vale? Se quejan de las noticias, entrevistan a gente súper interesante y te hacen reír un montón. En el número 3 está Deforme Semanal Ideal Total. Vaya nombre más largo y más extraño, ¿verdad? Este es un podcast presentado por 2 mujeres a las que admiro. Por un lado, Lucía Ligmayer, que es escritora y periodista. Y por el otro lado, Isabel Calderón, que es guionista y humorista. Es un podcast bastante difícil de explicar, creo que lo que tenéis que hacer es escucharlo. Ellas lo que hacen es mezclar cultura, hablan de libros, de historia, y todo eso lo mezclan con humor. En el número 2 está el podcast de Cristina Mitre. Cristina Mitre es periodista y escritora y en este podcast cada semana, cada domingo, entrevista a algún experto sobre salud, nutrición, cosmética, fitness y bueno, sobre el mundo del bienestar en general. El lema del podcast es aprender juntos a vivir mejor y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida, he aprendido muchas cosas y de verdad creo que he aprendido a vivir mejor. Y en el número 1, ¿quién será? Revelación o Timo. Este es el podcast de Genese Pop, una revista musical que sigo desde hace años, desde que estaba en primero de la universidad, en el primer curso de la universidad. Me encanta, siempre consiguen hacerme conocer nuevos grupos y nuevos cantantes y para mí eso es muy importante. A mí me encanta la música, estoy siempre escuchando música y me gusta mucho hablar de música y escuchar a gente que habla sobre música. Os recomiendo todos sus episodios, pero sobre todo me ha gustado muchísimo el episodio especial que han hecho este año sobre Britney Spears. Muy interesante. Bueno, ¿y tú qué podcast escuchas? Si quieres, cuéntame en los comentarios cuál es tu podcast favorito. Y ahora un poquito de gramática. Ya sabes que a mí me gusta aprovechar siempre para enseñarte algo nuevo. Al principio del vídeo, cuando te he hablado de los podcasts que me han recomendado mis estudiantes,
he usado el estilo indirecto. El estilo indirecto es una forma de hablar que se usa para reproducir un mensaje que se ha dicho en otro momento. Y en este proceso de contar lo que se ha dicho en otro momento, a veces tenemos que transformar los verbos. Por ejemplo, el presente de indicativo puede transformarse en el pretérito imperfecto. Por eso, si un alumno me dice: Guada, me gusta mucho este podcast, yo puedo reproducir ese mensaje usando el estilo indirecto y diré: mi alumno me dijo que le gustaba mucho este podcast. ¿Ves? Pues si quieres aprender un poco más sobre el estilo indirecto y hacer algunos ejercicios y que yo personalmente te los corrija, puedes entrar en mi club para practicar español. Te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Un besito!